Bienvenidos nuevamente a Investigando la Biblia. El tema del día de hoy es espiritismo, la gran decepción. Y para hablar de este tema quiero hablarles acerca de un evento muy grande que sucedió por allá en el año 1960. Era un 22 de mayo, cuando al sur de la ciudad de Chile se registró un tremendo terremoto, 9.5 en la escala de Richter. 15 minutos después de este gran terremoto, un tsunami devastó el área, trayendo muerte y destrucción en este sector. 22 horas pasaron cuando este tsunami estaba ya en las costas de Hawái y luego Japón. La velocidad promedio de la ola de este tsunami se calcula que fue aproximadamente entre 500 y 600 millas por hora, lo que equivale a unos 950 kilómetros por hora. Recientemente incluso hemos sido testigos de varios tsunamis que han destruido aldeas y ciudades en algunas partes del Asia y en otros lugares del mundo. Ahora, si hablamos espiritualmente, nos damos cuenta de que también tenemos a nuestro alrededor un gran tsunami, una gran ola que viene hacia nuestra sociedad desde hace ya algún tiempo trayendo muerte y destrucción, especialmente entre nuestros jóvenes. Una tendencia hacia el espiritismo que se inició hace algunos años con los libros de Harry Potter y sus películas, y quien, incluso la autora, confiesa abiertamente haber recibido instrucciones de un espíritu para escribir esta novela. Nos damos cuenta de que estos espíritus se han comunicado no solamente con ella, sino que con otros autores, y estos libros y películas venden cantidades, millones y millones de dólares. Esta serie, por supuesto, como les dije, ya ha sido llevada a la película, a la televisión, y sus personajes promueven en millones de artículos la vida acerca del espiritismo, y lo que más me llama la atención es que lo proyectan de una manera como que es algo normal, como que es algo que no tiene mayor problema, que nuestros niños, nuestros jóvenes pueden interactuar con los espíritus como algo normal de cada día. Pero ¿cuáles son los fundamentos del espiritismo? Quiero quizás comentar algunos de ellos, los 4 más importantes enseñanzas o principios de este movimiento. Número 1, según lo que ellos dicen, es que el espiritismo te da poder. Así que número 1, te da poder. Número 2, te da fortaleza interna. Número 3, es una forma de tener aventura. Y por último, número 4, te da paz. La idea es que estas características o principios se van adquiriendo a medida que la persona se involucra más y más profundamente en este movimiento. Lo que nos interesa a nosotros es saber qué es lo que dice la Biblia referente a este fenómeno y qué es lo que debemos hacer. Hoy vamos a tocar este importante tema del espiritismo, pero antes tengamos una palabra de oración. Amado Dios, pedimos, Señor, que al iniciar este tema tan importante, que tú puedas darnos de tu Santo Espíritu, que nos podamos enfocar y que podamos tener claridad, tanto para presentar como para comprender lo que tú nos quieres mostrar en esta oportunidad. Te damos gracias por nuestra audiencia que está estudiando estos temas. Pedimos una bendición especial sobre cada uno de ellos, donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles ahora a abrir las Escrituras para empezar a ver lo que la Biblia nos dice acerca de este tema. Vamos a leer ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se dio cuenta, amigo que me escucha, que la fortaleza proviene de Dios? Nosotros no somos fuertes espiritualmente hablando. Necesitamos esta armadura que Dios provee. De lo contrario, vamos a caer. También tenemos que notar que nuestras luchas no son contra seres humanos, sino que son contra las fuerzas del mal. Este mensaje de Pablo es muy serio y nos lleva a tomar una decisión, ya sea que nos ponemos del lado de Jesús o del lado del enemigo. Vamos a ver ahora lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El texto que acabamos de leer nos muestra lo que pasa después de que los santos son llevados al cielo. ¿Se dio cuenta de que usa la palabra brujería o hechicería? Y que está relacionado al oculto y al espiritismo. En este estudio de hoy queremos contestar algunas preguntas importantes, como, por ejemplo, ¿qué es el espiritismo? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo funciona? ¿Qué riesgos corremos hoy en día? Y para contestar la primera pregunta, ¿cuándo empezó y qué es lo que es el espiritismo? Tenemos que ir en la historia y vamos a ir al año 1848, en la ciudad de Nueva York, donde comenzó lo que conocemos como el espiritismo moderno con las hermanas Fox, quienes se comunicaron con espíritus durante su juventud. Unos años después, ellas se mudaron a otra ciudad y la casa donde ellas vivían se quemó. Un tiempo después, se colocó una placa en la casa de estas hermanas Fox que dice lo siguiente: el lugar donde nació el espiritismo moderno. En este lugar estaba la casa Hatesville, la casa de las hermanas Fox, por intermedio de quienes la comunicación con el mundo de los espíritus fue establecida. Marzo 31 de 1848. No hay muerte, no hay muertos. Aquí vemos los dos fundamentos básicos del espiritismo. Número 1, que no hay muerte. Y número 2, si no hay muerte, por lo tanto no hay muertos. Este movimiento, que empezó en 1848, fue creciendo y creciendo hasta que en 1915 se transformó en una organización que se llama la Organización Nacional Eclesiástica de Espíritus. La segunda más grande en Estados Unidos se llama la Asociación Nacional de Iglesias Espiritualistas. Ellos tienen su propia constitución y quiero leerles cómo es que ellos definen el espiritismo. Presta atención. Espiritismo es la ciencia, filosofía y religión de vida continua basada sobre los hechos demostrados de comunicación usando médiums con aquellos que viven en el mundo de los espíritus. ¿Se da cuenta, amigo y amiga que me ve, que me escucha, que ellos hablan de un mundo de espíritus y que la comunicación entre ese mundo y el nuestro ocurre por la intervención de una persona que se le llama un medium? Recordemos que estamos hablando de una batalla entre el bien y el mal. Recordemos que estamos hablando acerca de las fuerzas del mal,
guiadas por Satanás, y las fuerzas del bien, lideradas por el Señor. Y Satanás tiene como enfoque, tiene como principio, su misión es engañar y confundir a las personas. Así que para hacerlo, él falsifica la verdad para que se parezca a los métodos de Dios. Por ejemplo, uno de los métodos que está asociado y que está mencionado por estas iglesias espiritualistas es el don de profecía. Y ya en uno de nuestros estudios hablamos del don de profecía y cómo Dios usa este don para beneficio de su pueblo. Y sin embargo, Satanás usará este medio para engañar a los seguidores de Cristo. Habrán profetas que darán mensajes desde el mundo de los espíritus y engañarán a muchos. ¿Se imagina usted esto? Otro medio que se utiliza también es el don de lenguas. Recordemos que la Biblia también habla acerca del don de lenguas, específicamente ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, don que fue usado por Dios para llevar el mensaje de salvación a la multitud que estaba en Jerusalén y que venía a las fiestas de la Pascua. ¿Qué le parece a usted que Satanás pueda falsificar también este don? Muchos podrán ser engañados sin siquiera darse cuenta. Otro de estos dones es el don de sanación. Otro es el don de comunicarse de una manera quizás que es muy efectiva, pero que también es con un sistema que se usa para sobrepasar nuestro sentido común y llegar a nuestros pensamientos. Y también tienen otras maneras, ya quizás más conocidas por nosotros, como por ejemplo la magia, imágenes que aparecen de la nada. Otro sistema es la hipnosis. Incluso la fotografía, donde se muestran imágenes que no estaban ahí cuando uno tomó la foto. Y así usted puede encontrar otros canales que usa Satanás para promover el espiritismo. Por eso debemos preguntarnos, ¿de dónde viene este poder? ¿De dónde proviene esta influencia? Leamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El texto que acabamos de leer es claro en mostrarnos el inicio de esta batalla que empieza en el cielo con Lucifer, el ángel más poderoso de todos los ángeles creados. Ahora, no sabemos con certeza la causa de la rebelión de Lucifer. Sí sabemos que fue creado con la libertad de escoger, y Lucifer eligió el camino del mal. Él quería ser igual o superior a Dios. El texto nos dice que 1/3 de los ángeles lo siguieron y fueron lanzados a la tierra. Vamos a leer ahora en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos hemos adelantado ahora en la historia para ver lo que sucede entre Satanás, que fue lanzado del cielo a la tierra, y cómo entonces Satanás interactúa con Adán y Eva
a quienes Dios, acabamos de leer, les había dado una advertencia. La instrucción de Dios para ellos fue muy específica y tenían solamente una restricción en todo el universo que Dios le había creado. Era no acercarse a ese árbol del bien y del mal, porque si se acercaban y comían de su fruta, ciertamente, dice la Biblia, ciertamente morirían. Pero vamos a ver qué pasa con Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis otra vez, capítulo 3, versículos 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Quiero que nos vamos dando cuenta de algunos errores que comete Eva en esta historia. Y nos damos cuenta de que el primer error que ella comete fue acercarse a este lugar que Dios le había advertido que era peligroso para ella. Y sin embargo, quizás por la curiosidad, Eva fue atraída a acercarse a este lugar. Quizás no lo hizo el primer día, pero nos imaginamos quizás a Eva cada día acercarse un poquito más y un poquito más a este lugar. Y quizás podía divisar en ese árbol la fruta, y quizás su curiosidad de ver cómo era. Y se fue acercando y acercando. Y de repente se acerca tanto que se da cuenta que hay un animal hermoso. Y que no solamente hay un animal sobre el árbol, sino que este animal habla. Y que puede interactuar con ella. Bueno, esto creo yo que ya es suficiente prueba para que ella se hubiera dado cuenta de que era peligroso y debió haber salido huyendo rápidamente de ese lugar. Sin embargo, no lo hizo. En vez de salir corriendo y alejarse, se acerca más y más, hasta que empieza a escuchar la voz de Satanás. No solamente eso, escucha a Satanás de tal manera que se deja engañar por sus mentiras. ¿Cuál es el resultado? Vamos a leerlo. Ahí en el libro de Génesis otra vez, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se fija usted en el progreso de los hechos? Dios primero les advierte del peligro, pero Eva se acerca, decide escuchar la voz de Satanás, se deja engañar por sus mentiras, luego comparte de este fruto con su esposo, quien también se deja engañar, y al tomar el fruto fueron abiertos sus ojos y se dan cuenta de que están desnudos. Se dan cuenta de que han pecado. Adán y Eva, quienes viven en un mundo perfecto, donde todas sus necesidades eran suplidas por Dios, cayeron en pecado y separación de Dios. Cuando nosotros abiertamente pecamos, también nos alejamos de Dios y entramos en el territorio de Satanás. Y si Satanás fue capaz de vencer a Adán y a Eva, que no tenían maldad en su corazón, que no tenían necesidad alguna, ¿se imagina el peligro que corremos nosotros, que estamos propensos al mal?
no tenemos ninguna opción de ganarle a Satanás solos. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, cuando decidimos recibir el don del Espíritu Santo, entonces podemos recibir fortaleza del cielo para ser vencedores. Otro texto, no lo vamos a leer, pero habla acerca de Satanás y de su plan para engañar a la raza humana. Usted lo puede leer ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17. Por favor, léalo y se dará cuenta del carácter de Satanás y cómo la Biblia lo describe antes de que él cayera en pecado y cuál es el plan que él tiene de estar por encima de Dios. Vamos ahora a leer otro texto en la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Quiero que entendamos muy bien estas instrucciones dadas por Dios a su pueblo y que fueron específicas para el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y que tenía por objeto que no participaran en las actividades que Dios llama abominables, actividades que estos pueblos paganos tenían como en común. Ellos adoraban ídolos, espíritus y los elementos de la naturaleza. Y Dios, en su sabiduría, le pidió a su pueblo que no participara en esas actividades. Pero quiero ahora que vayamos entendiendo qué es lo que significa cada una de estas. Y empezando en el versículo número 10, vamos a ver que Dios les dice que tienen que tener cuidado de no hacer esto de pasar por el fuego. ¿Qué es esto de pasar a sus hijos por el fuego? Esto era utilizado por estos pueblos paganos para purificarse delante de los espíritus. Y pasaban a los niños, a los bebés por encima del fuego. A veces incluso los arrojaban al fuego. Dios les decía a su pueblo que ellos no deberían de participar de este tipo de actividades. La otra actividad, la número 2, es la adivinación. Este es un método de ver la suerte usando médiums. También dice Dios que no usen el agorero. ¿Qué significa esto? Esto es anunciar o presagiar males o desgracias con anticipación. Número 4 es la actividad del sortilegio, que es un pronóstico o adivinación que se hace por medio de la magia. Número 5, hechicero. Esta es una persona que utiliza actos de magia o brujería. Y si usted hace una búsqueda por internet, se puede encontrar con más de 4 millones de lugares en el internet donde se habla de la brujería, porque es algo que está de moda hoy. Dios nos enseña a que no debemos involucrarnos con esto. Número 6, encantamientos, que es la acción de pronunciar palabras con poder mágico para afectar a una persona. Número 7, adivino. Esta es una persona que hace predicciones a través de la magia, bolas de cristal, cartas, etcétera, etcétera. Mago, una persona que con ayuda de fuerzas sobrenaturales hace cosas sorprendentes y habla acerca de consultar o conversar con los muertos, que es lo que llamamos necromancia. Y fíjese qué interesante, porque cuando Satanás se acerca a Eva, ahí
en el árbol, en el jardín del Edén, si usted se da cuenta, la primera mentira que Satanás usa para engañar a Eva tiene que ver con la muerte. Satanás le dice a Eva, no morirás. Hoy en día nos damos cuenta de que hay otras formas modernas que Satanás usa para engañarte. Por ejemplo, si vas a ver una película al cine, se usa mucho un sistema llamado mensaje subliminal, donde se envían mensajes que van directamente al subconsciente de una persona para que ésta tenga hambre o sed y pueda comprar los productos que se venden en ese lugar. Ahora, este sistema se usa no solamente en el cine, se usa en muchos otros lugares, en restaurantes, en tiendas, en ascensores, en donde hay metro, donde la gente está esperando, y se utiliza para mandar mensajes que hacen que las personas tomen decisiones que no son de ellas. También nos damos cuenta de que no todo lo que vemos o escuchamos contiene mensajes subliminales, pero hay que tener cuidado porque podrían ser usados y nosotros no nos daríamos ni siquiera cuenta. Hay otras formas también que se usan, ¿no es cierto?, como por ejemplo a través del Internet, para mandar mensajes a las personas. También se usa mucho el sistema de textos y otros. Satanás está activo buscando formas de cómo los seres humanos podamos ser engañados y podamos ver que esta área del espiritismo es algo completamente natural. Pero la Biblia tiene advertencias para nosotros. Y vamos a ver alguna de esas advertencias que nos hace la Escritura. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 3 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Querido amigo y amiga, si elegimos creer en mentiras, Dios no nos va a detener, lo va a permitir, porque nuestro deseo no es escuchar a Dios. Nuestro deseo es continuar siendo engañados, como lo hizo Eva. Continuó escuchando las mentiras de Satanás. Ya que todo el tema que estamos estudiando tiene que ver con espiritismo y comunicación con los muertos, usted necesita saber lo que la Biblia nos dice acerca de la muerte. Quiero pedir que por favor pida el estudio sobre este tema, el tema de la muerte. Está disponible en DVD o también en nuestra página electrónica, donde usted la puede ver. Usted solamente tiene que ir a investigandolabiblia.com.
Yo quiero leer ahora algunos textos sobre el tema de la muerte para que usted tenga una idea de lo que la Biblia nos dice al respecto. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo este texto? Nos habla acerca de nuestra naturaleza humana. Somos hechos del polvo de la tierra y tenemos vida gracias al espíritu que Dios pone en nosotros. Y cuando morimos, ese espíritu, ¿qué pasa? Dice el texto que vuelve a Dios quien lo dio. En el libro de Job también se nos muestra qué es lo que quiere decir Dios con la palabra espíritu. Vamos al libro de Job, capítulo 27 y versículo 3. Que todo el tiempo en que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. Job habla aquí de aliento o hálito, y hálito y espíritu es lo mismo. En otros textos, la Biblia nos dice que la persona que muere no tiene memoria, ni pensamiento, ni conocimiento, no hay emociones, nada. Por eso le pido que pida el estudio bíblico acerca de la muerte para que tenga una mejor idea. Y pensemos un momento en esto. Porque si la Biblia describe a los que mueren de esta manera, que nada saben, ¿cómo pueden entonces comunicarse con nosotros? ¿Cómo es que ellos nos pueden ayudar o se pueden comunicar y pueden darnos mensajes? Es muy interesante. Vamos a leer ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta de lo que nos dice aquí este texto? Nos habla acerca de espíritus malignos, espíritus de demonios, que hacen señales, que engañan, que van a los reyes, que tratan de influenciar a muchos en este mundo. Amigos, estos espíritus no son seres humanos, no son espíritus humanos, son lo que nos dice la palabra de Dios, demonios, que vienen directamente de Satanás, provienen del diablo, y su misión es influenciar no solamente a los reyes o gobernantes de la tierra, sino que influenciar a toda persona que les preste atención. ¿Para qué? Nos dice el texto, para prepararlos para la gran batalla de aquel gran día. Es muy importante poder comprender esto para que no seamos engañados. No existen personas o espíritus de seres humanos, sino que son, lo que nos dice la palabra de Dios, demonios. No tienen nada que ver con nosotros como seres humanos. Vamos a ver otro texto que nos habla acerca de lo que debemos hacer para estar protegidos de los engaños de Satanás. Nos dimos cuenta de que Satanás está preparando el ambiente para engañar a muchos. Pero la Biblia nos dice qué es lo que debemos hacer para no ser engañados. Leamos Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amigo, ¿te das cuenta que nosotros solos no podemos resistir las tentaciones del enemigo? Necesitamos tomar, como nos dice Pablo en este texto, la armadura de Dios para que podamos resistir, para que podamos salir victoriosos. Y nuestro último texto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Este texto nos invita a que nos pongamos la armadura de Dios porque la noche está avanzada. Esto quiere decir de que vivimos en tiempos peligrosos. Así como esta ola del tsunami que les mencioné al principio viene acercándose, así también la oscuridad está encima nuestro ya. El espiritismo y los engaños de Satanás son ahora cosa común. Ya los vemos en las películas, lo vemos en tantos otros lugares, donde vemos que ya es visto como algo normal, pero no es así. Y la palabra de Dios nos advierte y nos dice que debemos de tener puesta la armadura de la luz y que nos muestra que necesitamos caminar cercanos a Jesús, que necesitamos poner nuestra confianza en Él y necesitamos pasar más tiempo en la palabra de Dios, necesitamos pasar más tiempo en oración, porque esta es la única manera de estar firmes y ser victoriosos contra Satanás y su reino de oscuridad. Les animo para que desde hoy estudiemos la Biblia y oremos como nunca antes los hemos hecho, para que podamos tener victoria por medio de Jesús, para que no seamos engañados por las mentiras del espiritismo, para que tengamos alrededor de nosotros protección divina. Al estudiar este tema, es mi deseo de que tú puedas tener en tu vida libertad sobre esta área, que puedas estar protegido y protegida sobre el espiritismo y todas sus raíces. Y por eso quiero orar especialmente por ti, para que el Señor te cuide, para que el Señor te mantenga alejado. Vamos a orar. Amado Jesús, en este momento te damos gracias por este tema tan importante para nuestras vidas. Te pido, Dios, que tú puedas mantener protegidos a cada uno de nuestros oyentes, Señor, de este mal tan terrible que es el espiritismo, que se ha venido incorporando en nuestra sociedad y ya es algo normal y cotidiano, y que hoy hemos aprendido que va en contra de tus enseñanzas, porque debemos de depositar nuestra confianza solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados en esta área, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto te dejo la invitación para que nos reunamos nuevamente para estudiar otro tema aquí en Investigando la Biblia. Que el Señor te bendiga.